Regresamos a esta edición de Al Cierre en la que estamos analizando la situación de la prensa en el hemisferio a raíz de la asamblea número 70 realizada en Santiago de Chile de la Sociedad Interamericana de Prensa. Asdrúbal, ¿a quiénes señalarías? Conversamos, con don Asdrúbal Aguiar, consultor jurídico de la CIP, y con Eduardo Ulibarri, periodista y es diplomático costarricense. Asdrúbal, ¿a quiénes señalarías como los responsables de esta orientación neoautoritaria que se expande por la región con preocupación? Mira, es muy difícil hablar de responsabilidades individuales o tratar de atribuirle a movimientos puntuales el hecho de que se produzca de manera general en la región una suerte de banalización de la democracia, para llamarlo de alguna manera. Yo creo que esto tiene que ver con muchos elementos de naturaleza cultural, pero tiene también que ver con nuevas realidades que están sobre la mesa. No debemos olvidar que en el momento en que hace crisis el Estado contemporáneo, como consecuencia de la caída del muro de Berlín, los efectos de la misma globalización comunicacional, se produce una suerte de disolución de los lazos de ciudadanía, de los lazos de identidad histórica, y determinados sectores sociales comienzan a nuclearse alrededor de pequeñas aldeas de carácter fundamentalista, que son muy respetuosas incluso dentro de la diversidad. Me refiero al caso de ambientalistas, organizaciones de género, organizaciones neorreligiosas, pero que en cierta forma intentan tener cosmovisiones caseras con pretensiones universales y de verdades absolutas. Y ahí es donde aparecen y han aparecido estos traficantes de ilusiones de última hora, el caso de Chávez, el caso de Correa, el caso de Morales, el caso de Ortega, y el gran padre de ellos, que lo ha sido en el curso del siglo XX, el señor Fidel Castro, en donde intentan que desde el Estado y bajo una cultura pro Estado y no pro individuo, y esto lo subrayo porque es un hecho central, la Segunda Guerra Mundial le dio a Occidente un nuevo paradigma. El paradigma no es el Estado, es la persona humana, su dignidad y sus derechos. Ellos intentan rescatar un nuevo paradigma en donde el Estado insurge como una suerte de padre bueno y fuerte que debe ocuparse de los débiles y en el fondo abrirles el camino de la verdad. Correcto. Y para ello obviamente están apelando a todos los mecanismos de control comunicacional orientados no, y esto hay que entenderlo claramente, simplemente a golpear a un editor demonizándolo por empresario o señalando a un periodista y diciendo que bueno, que en definitiva el periodista no puede hacer otra cosa porque depende del salario del editor, sino que en el fondo hay una tendencia a crear un nuevo paradigma profundamente autoritario, de vocación y de raíz totalitaria, en donde la sociedad queda al margen. Y la única advertencia es decirle a la sociedad, señores, nadie sabe lo que vale la libertad de prensa, sino cuando pierde ese valor o ese derecho. Porque entonces los muertos, los torturados, los desaparecidos, se conocen después que pasan esos gobiernos oprobiosos. Correcto. Las cosas no se saben de manera inmediata, ¿no? Permíteme incorporar de nuevo a Eduardo. Eduardo Ulibarri, hay una expresión que utiliza el gobierno de Ecuador, de Correa, es hegemonía comunicacional, que coincide de alguna manera con lo que está planteando aquí Asdrúbal Aguiar. Bueno, hay muchos términos que se utilizan para tratar de legitimar. Yo considero que es hegemonía comunicacional. Se nos cortó la llamada con don Eduardo Ulibarri, ya retomamos la comunicación con él. Asdrúbal, dentro de lo que estabas mencionando, el término hegemonía comunicacional que utiliza el presidente de Ecuador apunta aparentemente a consolidar y no solo a consolidar la posición del Estado, sino a impedir la diversidad de opiniones, particularmente aquellas que son críticas con el gobierno, que es la labor fundamental de la prensa. Oh, definitivamente, y esa es una frase que nace de un documento de Hugo Chávez Frías, adoptado en el año 2004, que se llama La nueva etapa, el nuevo mapa de la revolución bolivariana,
en donde el propio Chávez advierte que él no invita a medios de comunicación enemigos y que la orientación es llegar a una hegemonía comunicacional del Estado, integrada por el crecimiento de los medios públicos, que en nuestra historia siempre era una radio nacional y una televisora nacional, sino múltiples medios de televisión bajo control directo del Estado, múltiples emisoras de radio, múltiples emisoras de televisión y de prensa escrita, y otros entregados fundamentalmente a las comunidades, pero con una particularidad. Las llaman medios alternativos, pero que no tienen pulmón propio para tener independencia, no tienen autonomía financiera y dependen exclusivamente de la publicidad estatal, con lo cual la agenda redaccional informativa se ata directamente a lo que plantea el Estado. Permíteme de nuevo comunicarme con Eduardo Olivarri, con quien restablecimos la comunicación. Eduardo, hablábamos antes de este concepto de hegemonía comunicacional, pero todo apunta aparentemente a impedir que la prensa ejerza uno de sus papeles fundamentales, que es el papel de ser crítico. Sí, yo como decía, ese es un término que se utiliza para tratar de encasillar al conjunto de medios independientes, normalmente en nuestro sistema político-económico en manos privadas, como si fueran parte de una unidad monolítica que sigue las mismas tendencias y que trata de imponer un único modelo de sociedad y de vida. Cuando no es así, incluso dentro de la concentración mediática que ciertamente existe en algunos países del continente, hay una enorme diversidad. Y además ese es un concepto que está incluso desfasado desde el punto de vista histórico y tecnológico, porque parte de la realidad mediática en este momento, que incluso plantea desafíos económicos y técnicos para los medios de comunicación tradicionales, es la diversidad de canales de comunicación gracias a las redes sociales y a la conectividad y a la portabilidad, y todo esto desafía cualquier hegemonismo mediático, incluso el de los estados, a menos que esos estados traten también, como es por ejemplo el caso de Cuba, de controlar las redes sociales y de hacer tan difícil el acceso a Internet que vía una especie de depredación de la posibilidad de acceso se impide que la población participe. Pero estos son excepciones muy grandes. Yo creo que también ese concepto de hegemonía mediática pues es producto hasta cierto punto de una mentalidad de trinchera, una mentalidad muy confrontacional y no una mentalidad de apertura, de búsqueda de acuerdos, de respeto a la diversidad y de tener pues la noción y la convicción de que la libertad no se promueve reduciéndola, sino aumentándola. Muy bien, vamos a ir a un corte comercial y regresamos después de esta pausa con esta edición de Al Cierre.